Y bueno, que este espacio podría ser generado así, con B1 más 2B2 más 3B3. O utilizábamos un espacio, un conjunto de vectores, ¿verdad? Que normalmente en 3 dimensiones se le llama base en R3, pero siguen siendo 3 vectores, y las constantes definidas, podríamos generar un nuevo vector, que podría ser escrito en forma matricial o usando en términos de la base, como una sumatoria, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, chavos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok. Muy bien. Bueno, entonces veamos el siguiente ejemplo. Fíjense bien. Para que un conjunto, fíjense bien, para que un conjunto sea considerado espacio conjunto generador, debe cumplir una primera condición, ¿sí? Es decir, para que un espacio sea un conjunto generador, debe cumplir una condición. El conjunto que yo elija, B1, B2, B3, Bn, al momento de combinarlos linealmente, debe tener una solución lógica. ¿A qué me refiero con una solución lógica? Bueno, estos vectores B1, B2, B3, Bn, deben generar directamente el espacio, ¿sí? Debe haber una relación única. ¿A qué se refiere, maestro, con una relación única? Bueno, que cuando los combine linealmente, si yo tengo el espacio vectorial, y los combino linealmente, cuando yo resuelva el sistema, debe tener solución única. Debe haber una relación 1 a 1. No se vale que no tenga una relación inconsistente, o que el sistema tenga un número infinito de relaciones, ¿verdad? O un número infinito de soluciones. Entonces, estos espacios vectoriales van a quedar condicionados a esa característica, a que en el momento de combinarlos, en el momento de resolverlos, generen directamente el espacio. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, imagínense que yo tengo el vector, segmentado, o el vector 4, 5, 3. Este es mi espacio. Vamos a poner que este es mi espacio. El vector que se generó. 4, 5, 3. Y nosotros quisiéramos conocer los vectores que generan este espacio. Bueno, sería un conjunto de vectores. Vamos a suponer que yo tengo el vector 1, el vector de negro que puse en negro es el espacio. Vamos a ponerle acá. Es el espacio real. ¿Sí? Y vamos a suponer que los vectores que estoy poniendo ahorita son los vectores que generaron el espacio. Eso es lo que vamos a comprobar. Que 3 sería de 1, 6. ¿Cómo sabemos que si este conjunto es un conjunto generador? ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí, escuchamos. Sí. Bueno, ¿cómo sabemos que esto es un conjunto generador? Bueno, si los combino linealmente, los tres, pues deben de generar el espacio B. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar comprobando que un conjunto de vectores puede generar otro vector. Pero para que lo genere directamente, debe haber una relación única. Esa es la primera condición. Y vayan anotándolo, porque son varias condiciones que vamos a ir viendo para posteriormente construir bases. Entonces, esa es una primera condición. Cuando yo tenga un conjunto de vectores y los combino linealmente, para generar otro, ¿sí?
se debe cumplir eso, de que exista una relación única, es decir, una solución única. Entonces veamos si eso es cierto. Veamos este conjunto de vectores que generan espacio. Entonces, ¿cómo sería mi combinación lineal? B igual a qué. Chicos, ¿cómo sería mi combinación lineal? Este es el conjunto generador. ¿Cómo sería mi combinación lineal? Jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Cómo sería mi combinación lineal? Claro, ¿cómo sería mi combinación lineal? B1, ¿no? C1 por B1 más C2, B2. C2, B2 más. C3 más B, C3 por B3. Órale. Profe, Entonces, disculpe, ¿sí me escucha? sí, te escucho bajito, pero sí. Ah, sí, es que tengo problemas con el audio. Ajá, sí, te escucho bajito, pero sí te escucho. Efectivamente, esa sería la combinación lineal. Entonces, observen, vamos a sustituir todo. ¿Cuánto vale B? B vale 4, 5, pero vamos a poner de este lado. Primero C1, B1. Vamos a poner esta parte primero, para que vean la combinación. Sería C1 por 1, 2, 1, más C2 por 2, 1, 4, más C3 por 3, 1, 6, matriz simple. Se supone que al combinar linealmente estas constantes que no las conocemos, con estos vectores, se va a formar el vector, ya, tenemos del otro lado, 4, 5, 6, 4, 5, 3. 4, 5, 3. Entonces, si sumamos todo, ¿cómo quedaría? Quedaría C1 más 12,2, C3 más C1, perdón. C1, quedaría 12,2, C2, 4, C3 más, y porque le puse C3 y C2, más 3C3, C3 y 6C3. Multiplicación por una escalar, ¿no? Esto me daría que el vector 4, 5, 3. 4, 5, 3. Ya. Sumamos matricialmente y ¿cómo quedaría nuestra matriz suma? Quedaría C1 más 12,2 más 13,3, la primera fila, ¿no? La primera columna. La siguiente sería que 12,1 más C2 más C3, la segunda columna. La tercera sería C1 más 4C2 más 6C3 igual a qué? A 4, 5, 3. 4, 5, 3. Ok. Observe la combinación lineal. Multipliqué el escalar por el vector. ¿Sí? Escalar por el vector. Escalar por el vector. Suma matricial. Suma de matrices. La matriz que me dio de este lado debe ser exactamente la matriz que tengo del otro lado. O el vector, que he dicho así, porque ya son vectores. Este y este. Debe ser el mismo. ¿Cuánto va a valer C1 más 12,2 más C3? ¿No va a valer lo que está de este lado? No, va a valer 4. Vale 4. 12,1 más C2 más C3, ¿cuánto va a valer? Va a valer 5. C1 más 4C2 más 6C3, ¿cuánto va a valer? 3. ¿Qué tipo de sistema se formó?
¿Qué tipo de sistema se generó, muchachos? De 3 por 3. Ajá. Pi cuadrado, ¿no? Sí. Sí, profe. ¿Ok? Entonces se formó un sistema de 3 por 3 y cuadrado. Entonces fíjense, para que este conjunto de vectores, este conjunto generador, sea generador de este espacio 4, 5, 3, al momento de combinarlos linealmente debe tener solución única. Esa es una primera condición, porque no puede haber un número infinito de vectores que formen un solo vector, no. Debe haber una solución única. Entonces, al momento de resolver este sistema, ¿verdad? Al momento de resolver el sistema debemos encontrar la solución única, la que satisface la combinación lineal. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, vamos a tratar su determinante. Ya sabemos, 1, 2, 1. Aquí era 3, ¿no? Lo copié mal. Más 13, 3. 1, 2, 3. Luego será 2, 1, 1. Y 1, 4, 6. ¿Cuánto valdrá la combinación lineal? Más, menos, más. Será 1 que multiplica 4. A 6 menos 4 son 2. Menos 2 por 6, 12, menos 1, son 11, ¿no? Más 3 por 8 menos 1 son 9. ¿Cuánto da esto, chicos? Entonces sería 8 menos 1, ¿no? Sí, sería 7. Ah, sí, entonces yo lo puse 9, entonces sí. Ujú. ¿Cuánto valdría el determinante? 1. 1. 1, entonces tiene solución que Única. única. Entonces, vamos a encontrar la solución única del sistema. Fíjense, la solución única del sistema. ¿Cómo podemos resolver aquí? Aquí podemos usar como es solución única, podemos usar cualquier método. ¿Sí? Podemos usar cualquier método. Pero, en esta unidad, como este vector, o sea, los espacios generadores, el espacio generador, el conjunto generador, cuando se habla de un conjunto generador, en este caso, este conjunto de vectores genera este vector en particular, en particular genera este vector. Sí lo genera porque tiene solución única, pero no quiere decir que es el único que podría generar. Es decir, podría generar cualquier vector. En conclusión, podría generar cualquier vector X, Y y Z. ¿Sí? Cualquier vector. ¿Por qué? Porque tiene solución única. La combinación lineal me está dando con solución única. Entonces, en este caso, en este ejemplo, este conjunto está generando este vector 4, 5, 3. Pero como tiene solución única como conjunto, como conjunto generador, podría generarme cualquier espacio, es decir, cualquier espacio X, Y, Z. Eso es lo que vamos a platicar más adelante con todos los conceptos que vayamos adquiriendo. ¿Sí? Entonces, este es un concepto importante. Este conjunto generador genera en este ejemplo en particular, lo que estamos resolviendo, está generando 4, 5, 3. Sí lo está generando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de combinarlos linealmente, su combinación lineal me dio solución única. Quiere decir que es un sistema netamente consistente. Sin embargo, no es el único vector que podría generar. Podríamos cambiar los valores de los vectores y los volvería a generar. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, la determinante depende de este valor. Depende de este valor. ¿Es el vector que se genera? No. ¿Depende? No, no depende. No. La determinante depende de los valores de la combinación lineal, es decir, de los vectores generadores. ¿Sí? No depende de este valor. Entonces, como nosotros podemos estar cambiando el vector generado, el que se combinó, el que se formó, lo podemos estar cambiando las veces que nosotros queramos, usando el mismo conjunto, para poder generar otros,
¿sí? Es decir, este mismo conjunto, como ya sé que como conjunto trabaja bien, ¿verdad? Trabaja en el aspecto de decir que cumple con la definición, trabaja bien, entonces podría generarme cualquier otro vector, podría generarme un vector X, Y, Z, cualquiera, ¿sí? Entonces, como es un conjunto generador, porque genera directamente el espacio, ¿verdad? El espacio en el que estoy trabajando es un conjunto generador, es decir, este conjunto que es en R3 genera cualquier vector en R3. Bien, ahí está. Genera cualquier vector en R3, cualquiera. Entonces aquí, cuando estemos trabajando en este sistema, si es un conjunto generador y nosotros queremos encontrar un número infinito de combinaciones lineales para cualquier vector del espacio, entonces nos conviene utilizar el método de la inversa. ¿Sí? ¿Por qué el método de la inversa? Porque recuerden que en la inversa, cuando nosotros calculamos la inversa, calculamos la matriz adjunta que tenemos aquí, ¿sí? Y la solución de la inversa es el producto, ¿verdad?, de la matriz adjunta por el vector de solución. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, en la matriz, calculando la matriz adjunta y la matriz inversa, prácticamente podemos hacer el cambio de los vectores que nosotros queramos. Entonces, aquí sí nos conviene hacerlo siempre por el método de la inversa, cuando tenga solución única. A esa matriz inversa, como es una matriz inversa que nace de la combinación lineal, se le llama matriz transitiva o matriz de transición. Sigue siendo la matriz inversa, pero se utiliza para construir espacios. Claro, nosotros ya sabemos calcular la inversa, ¿verdad? Entonces, nos conviene resolver el sistema por el método de la inversa. No así en otros casos, ¿eh? En este caso en especial, cuando se genera directamente el espacio, nos conviene utilizar el método de la inversa. Entonces vamos a ocupar el método de la inversa. Y para eso necesitamos calcular todos los cofactores, ¿no? Vamos a calcular el cofactor A11 positivo, A12 negativo, A13 positivo, A21 negativo, A22 positivo, A23 negativo, A31 positivo, A32 negativo y A33 positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería A11? 6 menos 4 serían 2, A12 serían 11, sería menos 11, ¿no? Y A13 sería 7, que son los valores que normalmente calculamos aquí, 2, 6, 7. Ahora, vamos a encontrar los otros valores, sería A21, sería 2 por 6, 12, y 4 por 3, 12, sería 0. ¿Es correcto? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. ajá, el que sigue sería 1 por 6, 6 menos 3 son 3. El que sigue sería 1 por 4, 4 menos 2 son 2 positivos menos 2 negativos. Vamos con el 3, 1. El 3, 1 sería 2 por 1, 3 menos 3. Sería menos 1. El que sigue sería 1 por 1 y 2 por 3 menos 6. Sería menos 5. Con 5 sería 5 positivo. Ahora, chéquenlo. 2 por 1, 1 y 2 por 3, 6. Menos 6. Con menos sería menos 6 menos 1 menos 6, 1 menos 6 sería menos 5, con menos más, ¿no? Sí, profe. Y aquí sería menos 2, 1 por 1, 1 sería menos, ¿qué? El último, 1 por 1, 1 menos 4, sería menos 3. Sí, profe. ¿No? Esto será, ¿qué? Mi matriz P, que es la matriz, de cofactores, ¿no? Ahora, esta matriz de cofactores, ya vamos a encontrar la solución directa en el sistema. Aquí, ¿quiénes son las variables? Las variables son C, ¿verdad?
chicos, Sí, profe. es C1, C2 y C3. Entonces va a ser 1 sobre el determinante de A, que es 1 sobre 1. Por la matriz transpuesta, que es la matriz adjunta, sería 2 menos 11, 7, 0, 3 menos 2, menos 1, 5 menos 3. Se multiplica el vector, aquí es donde les digo, si yo tuviese ese conjunto, lo estuviera usando para generar cualquier otro vector, aquí podría X por Y por Z. Si no está definido, pues sería X por Y por Z. Aquí nosotros tenemos definido cuánto es nuestro vector que estamos usando, que estamos calculando. Nuestro vector es 4, 5, 3, ¿verdad? Sería 4, 4, 5 y 3. ¿Cuánto daría? Háganme el producto. 2 por 4, 8 menos 3. 5. 5, serían menos 11 por 4, más 3 por 5, más 5 por 3. Menos 11 por 4, producto matricial. Menos 11 por 4, más 3 por 5, más 5 por 3. ¿Cuánto da? Menos 14. Menos 14, muy bien. El que sigue sería 7 por 4, menos 2 por 5, menos 3 por 3. 7 por 4, menos 2 por 5, menos 3 por 3. 9. Ajá, 9. Entonces, ¿cuánto vale C1? C1 vale ¿cuánto? 5. C2, ¿cuánto vale? Menos 14. ¿Y C3 cuánto vale? 9. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Profe. Ok, entonces, ¿cuál era mi combinación lineal? Mi combinación lineal era C1, B1, más C2, B2, más C3, B3. Es decir, sería 5 por B1, menos 14 por B2, más 9 por B3. ¿Sí? Esa sería mi combinación lineal. Es decir, la matriz original 4, 5, 3, el 4, 5, 3, el vector 4, 5, 3, 4, 5, 3 puede ser escrito como una combinación lineal de 5B1 menos 14B2 más 9B3. 4, 5, 3 puede ser usando el cual conjunto de vectores. Este conjunto de aquí. ¿Verdad? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. ¿Qué observan en este tema? ¿Qué observan en este tema de espacios? Estamos iniciando apenas. ¿Qué observan? Estamos ocupando todo lo que hemos visto en el curso, ¿no? Se correlacionan los temas. Sí, profe. Exactamente. Aquí estamos ocupando todo y vamos a ocupar todo lo que hemos visto en el curso. Matrices, determinantes, propiedades, sistemas no homogéneos, soluciones, finita, todo prácticamente el álgebra vectorial de vectores absorbe todo el álgebra lineal. De hecho, el álgebra lineal, en sí el álgebra lineal, como álgebra lineal pura, ¿verdad? Es considerada aquí en los espacios. ¿Sí? En los espacios vectoriales se puede decir que estamos trabajando todo el álgebra lineal que hemos aprendido en el curso. Hasta ahorita, porque esto lo seguimos ampliando, son muchos conceptos abstractos. ¿Sí? Oiga, maestro, yo no entiendo eso de conceptos abstractos. ¿A qué se refiere con un concepto abstracto? Bueno, hagan de cuenta que si yo estoy hablando de algo abstracto, es algo conceptual. Como por ejemplo, vamos a suponer que dijeran, yo algún día voy a viajar a la luna, ¿no?
Puede ser que se pueda viajar a la luna. Si estamos de acuerdo, puede ser que uno pueda viajar a la luna. Pero en ese momento tú lo tienes en tu mente como un concepto. ¿Sí? O quiero viajar a Júpiter, ¿no? En tu mente lo tienes como un concepto que sí existe, que sí, posiblemente sí podrías hacerlo, ¿no? Pero que físicamente sea posible, a lo mejor en este momento no. Entonces sigue siendo una abstracción de la realidad, es decir, algo conceptual. Entonces al álgebra lineal vectorial se le llama álgebra conceptual, ¿sí? Es una álgebra netamente conceptual, es decir, aquí podemos plantear todo matemáticamente, todo lo que queramos. En el álgebra lineal, en las matemáticas abstractas podemos plantear todo lo que es posible matemáticamente, todo lo que se puede hacer matemáticamente, pero no quiere decir que físicamente sea posible. Es como en el ejemplo que les ponía yo de las dimensiones n, primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, la dimensión a la n. O sea, matemáticamente el álgebra lineal nos permite desarrollar ecuaciones hasta el infinito, o desarrollar espacios hasta el infinito, en una enésima dimensión. Pero físicamente es posible entender las dimensiones, lo que les decía, es posible entender que existe una quinta dimensión, que existe una sexta dimensión, a lo mejor conceptualmente sí, pero en la realidad actualmente no, físicamente no. No sé si me explico, muchachos. Sí, profe. ¿Qué es la diferencia? La diferencia con las materias de física. En la física, por ejemplo, en la física estamos hablando de algo que es comprobable, que cuando un objeto cae, que cuando lanza un objeto, que cuando la fuerza, la aceleración, la velocidad, o sea, son cosas que son comprobables, ¿verdad? Pero que se nutren de las matemáticas, no del álgebra lineal. Es comprobable, ¿sí? Porque es físicamente comprobable, pero eso es física, a diferencia de las matemáticas. Entonces, cuando hablamos de álgebra conceptual, nos estamos refiriendo a que esto es posible, ¿sí? Matemáticamente es posible hacerlo, pero que tenga una relación netamente física, pues es difícil de entenderlo. No sé si estamos de acuerdo, chavos. Entonces, Sí, profe. sigue siendo conceptual, ¿no? Sigue siendo conceptual. Sí, muchachos. Sí, profe. Ok, bueno. Observen este conjunto. Quiero que observen este resultado de este problema. Aquí, mi generador, vamos a poner aquí, mi generador fue, ¿quién fue? B1, B2, B3, fueron los vectores 1, 1, 2, 1, fue el vector 2, 1, 4, y fue el vector 3, 1, 6. 1, 6. ¿Estamos de acuerdo? Ese fue el generador. O sea, para poder construir el vector 4, 5, 3, no necesité hacer una combinación lineal y me dio 5B1 menos 14B2 más 9B3 en un generador que tiene estos valores de 1, B2, B3. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Chavos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Estamos de acuerdo? ¿Chicos? Sí, profe. Ok, ahora observen esto. Voy a tomar otra vez el mismo vector. El espacio va a seguir siendo el mismo. Nada más que voy a tomar un conjunto diferente. Mi vector va a ser 4, 5, 3. Y mi generador, vamos a poner el generador. El generador ahora va a ser este conjunto de vectores. El generador va a ser I 1, 0, 0. J va a ser mi generador 0, 1, 0. Y K va a ser 0, 0, 1. Este va a ser mi generador. Es decir, vamos a ver si este conjunto es generador de B. ¿Sí? En especial. ¿Cómo lo vamos a generar? ¿Cómo lo vamos a generar? ¿Cómo vamos a generar B? ¿Cuál va a ser mi combinación lineal? B igual a qué? C1I Ajá, C2 más C2J ajá, más C3K.
Observen, C1I más C2J sumatoria más C3K, combinación lineal. Vamos a generarlo. Va a ser C1 por 1, 0, 0, más C2 por 0, 1, 0, más C3 por 0, 0, 1. Igual a qué? A mi vector 4, 5, 3, que es el mismo espacio anterior, nada más que estoy usando un conjunto diferente. Esto obsérvenlo bien porque en el examen a veces yo les doy el espacio generador, el espacio generado, y el conjunto generador se los dejo a ustedes, ¿sí? Que seleccionen un grupo. Debe cumplir ciertas características. Entonces, observen. ¿Cómo sería mi combinación? Sería C1, 0, 0, más C2, perdón, 0, 0, C2, 0. Ustedes haciendo por pasos, a veces lo hago directo, ya cuando se acostumbran. 0, C2, 0, y el último sería que 0, 0, C3, igual a ¿cuánto? A 4, 5 y 3, ¿verdad? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. si lo sumamos, pues se dan cuenta de a ver si se dan cuenta. Al momento de sumar las matrices, ¿qué va a pasar? C1, C2, C3. ¿Qué pasa aquí, en este conjunto en especial? A ver si lo observan. 4, 5 y 3. ¿Qué pasó? Pues ya son las respuestas, por así decirlo, ¿no? Ajá, exactamente. O sea que el sistema tiene solución única. Si lo agrupamos con matriz, tiene solución única. Determinante 1, ¿no? Porque es la matriz de identidad. ¿Sí están de acuerdo? Porque sería, si lo agrupamos, sería C1 igual a ¿qué? A 4. C2 igual a 5. Y C3 igual a ¿qué? A 3. Observen. Observen estos valores. ¿Cuál sería la determinante de este sistema? Sería, ¿cuál es de este lado? De este lado es la determinante de este lado. ¿Cómo sería la ecuación? Sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Cuál sería su determinante? 1. ¿Sí estamos de acuerdo, chavos? Sí, profe. ¿Qué quiere decir? Que la solución es directa. C1 vale 4, C2 vale 5 y C2 vale 3. Acá, fíjense, esto lo puse a propósito. Lo hice a propósito. Este determinante, bueno, no lo hice a propósito, lo hice con el aspecto de comparar. Esta determinante me dio 1 también. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta determinante de esta matriz y esta determinante? Los vectores generadores. Ah, no, sí, son generadores, pero la diferencia, eso sería la similitud, pero la diferencia entre esta matriz que se me está generando aquí y esta matriz que se generó acá. Es la matriz de identidad, ¿no? Ajá, exactamente, esta es la matriz de identidad. Fíjense bien, esta es la matriz de identidad. La matriz de identidad. Como estos vectores en conjunto, este I, J y K en conjunto, generan la matriz de identidad y generan un determinante común, se les llama vectores unitarios. ¿Sí? En estos tres vectores en especial se les llama vectores unitarios. ¿Por qué? O base unitaria, así se les llama, o base canónica también. Son especiales porque generan la matriz identidad, valor 1, o sea, la matriz 1. ¿Sí? Porque acuérdense que en el álgebra lineal, a esa matriz de identidad hace la función como si fuera el valor de la unidad de las matrices. Entonces, estos vectores, como generan esta matriz, ¿verdad? Al combinarlos linealmente se les llama vectores unitarios. ¿Sí? Son especiales, vectores unitarios. Bueno, esa es una. Dice su compañero, ya, pues ya prácticamente está la respuesta ahí. No tuve que resolver, ¿qué? Ningún sistema, ¿no? Estamos de acuerdo, como acá. Chao. Sí, profe. Ok, pero entonces, ¿qué observan? ¿Qué observan aquí? ¿Qué observan aquí? Fíjense bien, ¿qué observan? 4, 5, 3. ¿Cuál era mi combinación lineal? Era B igual a ¿qué? A C1I más C2J más C3K. ¿Qué observan? ¿Cómo quedaría escrito el vector en términos del conjunto generador? Quedaría escrito como ¿qué? 4I más 5J más 3K.
¿sí o no? Sí, profe. Entonces, el vector 4 era 4, 5, 3, y el vector 4, 5, 3 queda escrito como que 4i más 5j más 3k. ¿Qué observan en esta combinación en especial? 4, 5, 3, 4i más 5j más 3k. ¿Qué observan cuando se utilizan estos tres en especial? ¿Qué observan, chicos? Es algo importante esa parte, ¿eh? Porque el escribir vectores en combinación lineal es uno de nuestros conceptos importantes para el siguiente curso. El siguiente curso, el de cálculo multivariado, todo se basa en análisis vectorial. ¿Sí? Es decir, todo se basa en esta álgebra, en el álgebra de los vectores. Todo lo que veamos, ¿sí? Desde las combinaciones lineales hasta las transformaciones lineales. ¿Por qué? Porque es el punto de partida para entender el cálculo avanzado. Entonces, ¿qué observan? Que tiene escalares iguales. Ajá, exactamente. Que los valores de del vector, los valores escalares del vector, coinciden con los valores de las constantes, ¿sí o no? Sí. Ajá, ok, a ver si se entendió. ¿Qué pasa? Si ya sé que siempre va a ser así, porque me da la matriz de identidad en la combinación lineal, ¿qué pasa si yo tengo otro conjunto si yo tengo el conjunto generador? Tengo el generador que será 1, 0, 0, ¿sí? 0, 1, 0 y 0, 0, 1, que son I, J, y K, y J, K. Y yo quiero escribir, por ejemplo, yo quiero escribir 3 menos 1, 2, quiero escribir 4, 3 menos 1, y quiero escribir 5, 3, 2. ¿Cómo lo puedo escribir usando ese conjunto generador? Como 3i, menos 1j y 2k. A ver, dígame cómo sería la combinación lineal. Acuérdense, 3i 3i, ajá, menos 1j, menos j, ajá, y 2k. más 2k. A ver, ¿cómo sería el de 4, 5, 3? 4, 3 menos 1. 4i Ajá, menos 3j. No, ajá, más 3j más 3j. ajá, Menos k. menos k. Excelente. ¿El que sigue? 5i, Ajá, 3j y ajá. 2. Pero sumatoria. No se olviden que es una sumatoria. No, es una sumatoria. No se olviden ir sumando. Suma. Oye, entonces, por ejemplo, si yo tuviese cualquier vector, por ejemplo, x, y, z, o sea, que fuera cualquier valor x, y, z, ¿cómo sería escrito en combinación lineal? xi xy, más yj, perdón, j, más zk. más zk. ¿Sí? Excelente. Si nosotros hubiésemos usado el otro conjunto, ¿qué pasa con el otro conjunto? Tendríamos que estar resolviendo, ¿qué? La matriz inversa. ¿Sí se dan cuenta? Para poderlo escribir con otro conjunto diferente, chavos. Chicos. Entonces, estos vectores en especial son un conjunto generador, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen solución única y generan el espacio directamente. Pero a diferencia de otros conjuntos, IJK se le considera un conjunto especial, conjunto unitario. ¿Sí? Un conjunto unitario que se utiliza muy comúnmente para escribir vectores en combinación lineal. Oiga, maestro, ¿y por qué pasar un vector de su forma matricial? ¿Por qué pasarlo a combinación lineal? Bueno, si ustedes observan aquí como está el vector, esto es una matriz. ¿Sí? Yo no le puedo aplicar propiedades del cálculo, no lo puedo mezclar con el cálculo porque en el cálculo son escalares. ¿Sí?
No lo puedo mezclar, pero al momento de pasarlo a combinación lineal, al momento de combinarlos linealmente, empiezan a adquirir las propiedades de la suma y la multiplicación por un escalar, que son propiedades netamente algebraicas. ¿Sí? Netamente algebraicas. En pocas palabras, ya podría derivarlos o integrarlos. ¡Ah, qué interesante!, ¿no? Ya podría derivar e integrar vectores. Ese va a ser el objetivo de nuestro siguiente curso. Cálculo vectorial, cálculo de vectores, o sea, cálculo con álgebra lineal. Por eso llevan ustedes álgebra lineal y cálculo diferencial antes del cálculo avanzado. ¿Para qué? Para utilizarlo allá en el cálculo avanzado para poder integrar y derivar vectores. Ese es el objetivo, ¿no? Pasar al cálculo avanzado. ¿Sí? Muy bien, ¿dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Cómo dijo que se llamaba, profe? ¿Representación qué y representación lineal? No, esta es la representación matricial, esta de aquí. ¿Qué es esto? Emilio. Ok. Esta es Y una lo de al matriz. lado es la lineal. Ajá, matriz, ¿no? Sí. ¿Y esto qué sería? ¿Tu La combinación qué? Tu combinación combinación lineal, es lineal. decir, su expresión algebraica. Expresión matricial, expresión algebraica. Para poder cambiar un vector a una expresión algebraica, ¿qué necesito hacer? Para transformar un vector a su expresión algebraica, entonces, en conclusión, con esta parte, ¿qué necesito hacer? ¿Hacer qué? ¿Realizar qué, muchachos? ¿Qué es el concepto más importante de este curso? Chavos, ¿qué necesito hacer para pasar de su expresión matricial a su expresión algebraica? ¿Qué necesito hacer? Un sistema de ecuaciones. Una transformación lineal. No, una transformación lineal es otra cosa. No, ¿una qué? La suma y una multiplicación. No, ¿qué estamos haciendo aquí, muchachos? No se pierdan, por eso les digo que estos conceptos son abstractos. No se pierdan, ¿qué estamos haciendo aquí? Una combinación lineal. Una combinación lineal. Recuerden, este es el concepto más importante del álgebra. El más importante del álgebra. Una combinación lineal. Y créanme, este concepto de combinación lineal tiene una cantidad infinita de aplicaciones en las matemáticas. Es uno de los conceptos más importantes de las matemáticas. ¿Sí? Porque, les vuelvo a repetir, nos lleva de lo abstracto a lo que sí es posible matemáticamente, no quiere decir que físicamente. Nos lleva a desarrollar ecuaciones que son posibles, ¿verdad? Matemáticamente, la combinación lineal. ¿Qué es a ver, muchachos, ¿qué es la combinación lineal en sí? O sea, a ver si estamos entendiendo, ¿qué es la combinación lineal? ¿Qué estamos haciendo al combinar linealmente una expresión? Por lo que expliqué al principio de la clase, ¿qué es la combinación lineal? Jóvenes, ¿qué es una combinación lineal? Es la suma de los productos de un vector por un escalar. Ándale, muy bien, Dana, exactamente. Pero eso en el álgebra, ¿qué es? Eso es una propiedad algebraica, ¿verdad? Todas son propiedades algebraicas. El álgebra que conocimos en las matemáticas básicas tiene propiedades de combinación lineal. ¿Sí? Nosotros al usar combinación lineal de vectores, le estamos dando propiedades del álgebra. ¿De qué se nutre el cálculo? ¿De qué se nutre el cálculo para poder desarrollar el cálculo? ¿Cuál es nuestra herramienta? El álgebra. El álgebra, perfecto, el álgebra. ¿Sí? ¿De qué creen que se va a nutrir el cálculo multivariado? Del álgebra, pero el álgebra vectorial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. El álgebra vectorial, ¿sí? Entonces el álgebra vectorial es una propiedad importantísima, la combinación lineal. La combinación lineal, lo que estamos haciendo aquí es combinar linealmente los vectores para poderlos escribir como forma de sumatoria. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Comentarios?
¿Dudas hasta aquí? ¿Sí entendemos qué es el álgebra abstracta? ¿O todavía nos queda duda? Pregunten antes que avancemos, porque créanme, aquí son un número de conceptos parecidos, muchísimos. Entonces, pues sí se empieza a volver la materia así como que me empieza a doler la cabeza porque como que no le hay un sentido a lo que estamos haciendo. No sé si se las dije al principio del tema, que luego la álgebra abstracta empieza a movernos el cerebro porque no entiendo que para qué lo estoy haciendo, para qué se usa. No sé si me explico. Chao. Sí, profe, sí lo entiendo. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un videíto. Déjenme buscarlo, espérenme un ratito. Para que más o menos vean. Las aplicaciones del álgebra abstracta van más allá de una aplicación, ¿cómo podemos decirlo? De una aplicación ingenieril o una aplicación que utilice la vida común. Van de aplicaciones que tienen que ver con, por ejemplo, el descubrimiento del universo, el cálculo del número de estrellas, cosas de ese tipo, ¿no? Son, o el cálculo de cuántos planetas están alrededor del Sol, o el cálculo de las órbitas, el cálculo de los campos magnéticos. O sea, el álgebra, la matemática como álgebra abstracta, ¿verdad? Se utiliza para muchos campos de la física y muchos campos incluso no explorados, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Déjenme tantito. Voy a dejar de compartir. Esperen un minutito. Déjenme buscar un video que vamos a donde utilicemos álgebra abstracta para calcular. Por ejemplo, miren, esta teoría es una teoría, digamos, una teoría un poco ¿cómo se puede decir? Irreal, o a lo mejor de ciencia ficción, pero que al final matemáticamente se puede calcular, ¿no? Y eso es lo que nos da el álgebra abstracta. Vamos a ponerle. Me dicen si se escucha, ¿eh? ¿Te imaginas que pudieses lograr este 2022 si hablaras Sí, se escucha, profe. O para mi micro, nada más me levanta la manito si se escucha por ahí. inglés fluido? Si la respuesta es sí, en Open English estamos cumpliendo. ¿Qué pasaría si la dimensión del tiempo no fuera diferente a las 3 dimensiones espaciales en las que vivimos? ¿Y si pudieras viajar al pasado y al futuro de la misma manera en la que te puedes mover a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo? ¿Podrías cambiar el pasado? Si lo hicieras con un viajero del tiempo, bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si...? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte. Ok. Bueno, entonces ya más o menos ya entendemos cuál es el tipo de matemática que estamos analizando. Chao. Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Las matemáticas así como las planteamos desde el punto de vista del álgebra lineal, ¿no? Pues nos es posible todo, o sea, hacer todo lo que nosotros queramos matemáticamente, pero no quiere decir que eso físicamente sea posible, ¿no? Es de cálculo a lo mejor de túneles cuánticos, no sé, se me ocurre a lo mejor un colisionador nuclear, no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Que van más allá, creo que matemáticamente, pues la matemática nos permite, ¿no? Que la física no lo permite es otra cosa. Muy bien, ¿dudas hasta aquí, chavos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Muchachos. Jóvenes, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? De mi parte no, maestro, gracias. Ok. Vale, entonces vamos a poner un ejemplo para que ustedes practiquen. Déjenme buscar mi libro.
Vamos a buscar el libro, espérenme tantito, no lo he abierto. Un momentito. Déjenme ver. Oiga, les comento algo, chavos, antes de que se me olvide. Vi por ahí algunos correos, no dejo nombres para no quemar a nadie, pero les comento algo. En cuanto a las actividades, si me las envían después de la clase, pues ya veré al final cómo las localizo y todo, y las pueda yo colocar en la sumatoria final, ¿no? Pero en cuanto a las tareas, yo sí les voy a comentar algo. También, así como soy flexible, también tengo parte que no es tan flexible. Entonces, en cuanto a las tareas, si no se entregan en la plataforma, esas ya no tienen validez. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Porque Sí, es una regla del curso, ¿no? Y no nos vamos a salir de ahí. ¿Vale? Sí, profe. Enterado. Yo tengo una duda respecto a eso. Sí. Es que mientras intenté subir la tarea, como que el PDF no podía subirse, así que le mandé el enlace donde estaba mi archivo y por mensaje le mandé el PDF a la hora de la entrega. Ah, pero debe estar cargado en la plataforma. Si no está cargada la plataforma, no tiene validez. O sea, pero en la asignación está no el PDF de la tarea, sino el archivo de acceso al archivo. Pues, digo, el enlace de Bueno, acceso al archivo. cuando yo califique, lo que trato de decirles, cuando yo califique, yo voy a abrir el archivo desde ahí. Es que es un rollo calificar. Voy a abrir el archivo desde la plataforma directa. No tienen idea de cómo calificar todo esto. A diferencia de otros, ¿verdad? Yo sí me tomo mi tiempo para revisar todas las tareas, las reviso bien en cuanto a las tareas. Pues las actividades de alguna forma, pues nosotros las hacemos aquí y las comprobamos, ¿sí? O sea, comprobamos nuestros ejercicios, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí no me queda la duda de que, pues de que lo hicieron conmigo y estuvieron aquí o estuvieron al pendiente de la actividad, eso no hay problema. Pero en cuanto a las tareas, como eso es algo que se llevan a su casa durante 15 días, ¿verdad? Entonces yo creo que 15 días hasta ya es una exageración, pero pues ya yo creo que también como que es el tiempo suficiente para poderlo hacer bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes. Sí, profe. Entonces ahí sí les comento que yo debo de lograr abrir el archivo. Si no lo logro abrir de la plataforma directamente desde donde se revisa las tareas, pues voy a poner que no encontré nada, ¿sí? Y no me voy a tardar en buscar otros archivos porque son muchos archivos que voy a revisar, y no solamente de ustedes, voy a revisar de todos mis grupos, pues, de todas mis materias. Y me llevó tiempo, inmediatamente termina el semestre, inmediatamente me pongo a revisar en el orden cronológico de exámenes ordinarios, es decir, al primero que me toca de todos mis grupos ordinarios, a ese es el primero que le reviso. ¿Por qué? Porque esos son los primeros que debo cargar calificación. Por ejemplo, si están ustedes, los de cálculo, porque son ustedes mismos, para algunos, están los de momentum y tengo a los de avanzados, que es el calor. Al que le toque primero, el ordinario de los 4 grupos, esos voy a empezar a revisar y de tanto un buen rato, ¿no? Principalmente con el de calor y eso que son menos que ustedes, pero las tareas son más, ¿cómo les podré decir? Llevan un nivel un poco mayor porque son de otro grupo. Ahorita les muestro una tarea de esos muchachos para que vean. No es que sepan más que ustedes, no lo vayan a tomar a mal, no, pero sí, en efecto, las tareas de ellos son un poco más, ¿cómo les podría decir? Lleva más tiempo, pues, ¿sí? Lleva más tiempo revisarlas. Y hay que revisar bien esos cálculos son de diseño. Entonces, sí me tardo un buen rato, más que una tarea de matemática que es hacer cuentas, eso es un poco más sencillo, pues. Ahorita les explico a qué me estoy refiriendo. Déjenme buscar primero el ejercicio. Ahorita les muestro. Sí, me llevo un buen rato, la verdad que sí, me llevo bastante en revisar, ¿no? Porque sí las reviso, que estén completas, primordialmente, ¿no? Que esas tareas estén completas. ¿Sí?
Entonces, tratar de cumplir el tiempo. De hecho, ya el día de hoy van a ver cargada su siguiente actividad. ¿Vale? Chicos. Sí, profe. Ok. Muy bien. Bien, ¿alguna duda con eso que acabo de comentar? ¿Alguna otra duda, muchachos? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, ahora, fíjense bien, vamos a comprobar aquí que estos vectores generan el espacio. ¿Sí? Observen, esos son 3 vectores columna. No se vayan a confundir, ya saben sumar matrices. Entonces, son matrices. ¿Sí? Matrices columna. Ya, ¿cómo sumamos matrices filas? Ya sabemos sumar matrices, ¿verdad? Entonces aquí son matrices filas, ahora voy a usar matrices columna. Luego lo voy a sumar de las mismas reglas de las matrices, ¿verdad? ¿Cómo se suman las matrices? Ahora, lo que quiero que noten es, tenemos algún vector generador, este es el conjunto generador, este es el conjunto generador. Está, generador en R3. Generador en R3, este es el conjunto. Ese es el conjunto generador. ¿Tenemos algún vector que nosotros estemos generando? No, profe. No. Entonces, ¿cuál es el vector que vamos a generar? La matriz columna que X, Y, Z. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier matriz columna Z. Bueno, eso es lo que vamos a intentar. Eso es lo que vamos a comprobar. Si este grupo de vectores puede generar cualquier matriz columna de la forma, debe estar en el mismo espacio, recuerden. X, Y, Z. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué propiedad lo voy a hacer? Muchachos, ¿con qué propiedad lo voy a hacer? Combinación lineal. Perfecto, muy bien, Emilio. ¿Y qué es? Y como si no como me va a dar una matriz que no es ¿cómo se llama? Es la matriz unitaria, ¿cómo le voy a hacer para poder resolver el sistema? ¿Qué método voy a usar? ¿Qué método voy a utilizar, chavos? Inverso. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces vámonos a trabajar en grupos, ¿no? Dejen que cargue esta actividad. Copie. Y ahí está. Bien. Bueno, vamos a hacer grupos. ¿Ok? Acepten, por favor, mi invitación. Hola, Pachi. Hola, Pavel. Hola amigos, buenos días.
No te da tu matriz.
¿Cuánto te dio, Gaby? ¿Cuánto te dio él? Aún no la he hecho, bueno, me siento mal. Ok, jóvenes, ¿terminaron la combinación lineal? Yo sí, profe. Ok, ¿los demás?
Ya, profe. ¿Ya? Ok. Bueno, vamos a ver el otro grupo. Ahorita en 5 minutitos lo checamos. Ok, profe. ¿Cómo te quedó, Gaby? Sí, amigo, estamos entonces igual. A ti, compañero Eli. Same.
Digo, Gaby. Adiós. Ok, ¿cómo les fue, muchachos? ¿Sí lo pudieron generar? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a checar. Entonces, mi combinación lineal quedaría B igual a X y Z igual a que a C1 por cuánto? Por 1, 1, 1. Espérenme, tantito. Profe, está compartiendo. Sí, es que ya quité. Un momento. Anda lenta. Anda fallando, pero voy a quitar otra vez. ¿Quién sabe por qué se puso? Va a ser el internet. Creo que ahora sí va. Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver, chicos? Chavos, ¿se alcanza a ver? Sí, profe, ya se ve. Ok. Por 0, 1, 1 y C3 por ¿cuánto? Por 0, 0, 1, ¿verdad? ¿Sí? Jóvenes, ¿estamos de Sí, acuerdo? profe. Entonces quedaría C1 más 0 más 0, C1 por 1 más C2 por 0 más C3 por 0, C1. En la segunda quedaría C1 más C2 y en la tercera quedaría C1 más C2 más C3. ¿Verdad? Sí, profe. Sí, profe. Igual a X, a Y y a Z. Entonces, ya, ¿cuánto valdría C1? C1 sería ¿qué? X, ¿verdad? C1 más C2, Y, y C1 más C2 más C3, Z. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, Sí, profe. perfecto. Entonces aquí sería, vamos a ver si es un conjunto generador pues directo, si no. Bueno, ahorita vamos a platicar. Si no se genera directamente, ¿qué haríamos? Vamos a tener que usar otro método. Sería 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Cuánto vale el determinante de este sistema? 1. 1. Ajá, porque es la matriz triangular superior, ¿no? Entonces el determinante es el producto de estos tres, ¿verdad? Sí, profe. Pero no es la matriz identidad, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces tenemos que resolver el sistema. ¿Cuánto sería A11? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio A11? 1. 1. A12, Menos 1. menos 1, A13, 0. 0. A21, 0. 0. 0. A2, 1. 1. 1 y A23, 1. Menos 1. menos Menos 1, 1. Menos 1. menos 1, ok. A31, 0. 0. ajá, A32, 0. 0 y A33, 1. entonces la solución del sistema va a ser C igual a ¿qué? C igual a C1, C2 y C3 va a ser 1 sobre el determinante, que es 1, por la matriz transpuesta, que sería 1 menos 1, 0, que es 0, 1 menos 0, 1 y menos 1, y 0, 0 y 1. ¿Sí?
¿Por qué? Por X, Y y Z. ¿Verdad? Sí, profe. Sí, profe. Entonces multiplicamos y nos quedaría, pues nos va a quedar C1, nos va a quedar X. C2 nos va a quedar menos Y más Z, ¿verdad? Y C3 menos X más Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿No sería Y menos X en la segunda fila, profe? Sí, profe. Ah, sí, sí, cierto, sí, cierto. Sería, Y en la tercera sería menos Y más Z. sí, cierto. Lo escribí mal, pero me da el punto. Lo multipliqué mal, y yo digo. Sería menos X más Y, ajá. Y la otra sería 0 menos Y más Z, ¿no? ¿Estás de acuerdo, chavos? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, mi C1 va a valer X, mi C2 va a valer menos X más Y, y mi C3 va a valer menos Y más Z. Para cualquier valor de X, Y y Z. Solución única. ¿Sí? Para C1, C2 y C3. Entonces, ¿cómo puede ser escrito mi vector? Mi vector puede ser escrito como X, Y, Z, el espacio X, Y, Z, en esta era columna, ¿no? Puede ser fila, no pasa nada. Incluso lo puedo haber escrito como fila. X, Y, Z. Vamos a irnos como estaba escrito. Sería C1 que es X por B1 más menos Y más Z. Perdón, menos X más menos, bueno, vamos a darle en orden. Y menos X por B2 más Z menos Y por B3. Esa sería la forma de escribir con ese conjunto, ¿no? Mi espacio de vectores. ¿Dudas, chavos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe. Ok. Bueno, vamos a buscar un ejemplo. Bueno, vamos a primero, ya como conclusión, vamos a ver otros conjuntos que son considerados vectores. Fíjense bien. Vamos a ponerles aquí ejemplos. No los vamos a resolver, es solamente ejemplos. Dime, Fátima. Profe, le quería comentar, ¿no la subió como actividad de Eminence? Espérenme, todavía no lo he abierto. Bueno, le quería comentar algo. Es que un compañero me dijo que apenas va llegando a su casa y que si la podría dejar para más tarde. ¿Qué lo dejo como para las 2 de la tarde? Sí, yo creo que está bien, profe. Sí. Gracias. No, de qué, déjenme verla. No, para checarlo bien. Listo. Necesito chequear el consultado mientras. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Pueden preguntar. ¿Tienen alguna duda? Pueden preguntar, chavos. Ahorita voy a poner ejemplos de otros tipos de conjuntos que son considerados vectores. Entonces, nomás déjenme cargar eso. ¿Dudas hasta ahí? Normalmente vamos a estar trabajando en R3, R4, pero hay otros conjuntos que también son considerados vectores. ¿Dudas? No, profe. Ok, actividad 19. Bien, déjenme buscar ejemplos. Miren, este concepto del álgebra lineal no solamente se aplica a vectores en Rn. Ya, cuando digo Rn, ya saben qué tipo de vectores son, ¿no?
sea, vectores en Rn son los que tienen, voy a poner aquí, vectores en Rn, vamos a ir definiendo poco a poco. Vectores en Rn son los que tienen estas estructuras. Por ejemplo, V1 sería 1, 2, ese ya quedamos que es en qué dimensión. En 2 dimensiones. 2 dimensiones. Si tiene 3 sería, ya sea fila o columna, 3, 1, 6, estos son ejemplos, eso sería que en 3. Otro ejemplo sería 1, 4, 3, 2, y así sería R4. Ya cuando decimos DN sería X1, X2, X3, así hasta el infinito, XN, esto sería ¿qué? En N dimensiones, ¿verdad? ¿No? Ajá, esos son vectores en N dimensiones, todos. ¿Sí? Como la segunda dimensión está en la tercera está en la cuarta dimensión está en la N dimensión, todos son espacios, ¿verdad? Rn. Claro, el espacio general sería Rn, y esos serían sus subespacios, porque son espacios del mismo tipo, Rn. Bien. Estos vectores de aquí son los que normalmente vamos a trabajar en forma de fila o en forma de columna, son matrices, pues. Matrices fila, matrices columna. Pero hay otros tipos de vector, otros tipos de estructuras matemáticas, para que no se vayan a confundir, que son considerados vectores. Voy a buscar ejemplos, sin meternos mucho en eso, porque vamos a lo mejor a trabajar uno o dos, que sean más manipulables matemáticamente, pero no vamos a... Nos interesan más los de Rn en nuestro curso. Entonces, fíjense bien, vamos a buscar, por ejemplo, hay un espacio en especial que se le llama espacio nulo. ¿Sí? Espacio nulo. Este es un ejemplo de un espacio nulo, miren. Que también lo vamos a ver el espacio nulo. Pero el espacio nulo, espacio vectorial, se le llama espacio vectorial trivial o espacio cero. El cero como un valor, fíjense bien, cero, no tiene esta estructura Rn. Estamos de acuerdo que es uno diferente a este, una estructura diferente a esta. Claro. Sí, profe. Okay. Se le llama espacio vectorial trivial o espacio nulo, ¿sí? Que solamente contiene el número 0. Si ustedes observan, y aquí le aplica las propiedades 0 más 0 igual a 1 por 0 igual a 0, 0 más 0 más 0 más 0 más 0 igual a 0, quiere decir que cumple con todas las características de la suma y la multiplicación por un escalar. Entonces, como cumple con los 10 axiomas, se le llama espacio vectorial trivial. Es decir, el 0 por sí solo, el número 0 por sí solo, ya es considerado un espacio. Ya se le llama espacio nulo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos a ver otro tipo de ejemplo. Déjenme buscar otro ejemplo. No sé, vamos a buscar un ejemplo que no sea este. Ok, fíjense bien. Este tipo de estructuras. Un espacio vectorial Pn. Vamos a aplicar qué significa un espacio vectorial Pn. Pero lo que más vamos a ir encontrando aquí en los ejemplos que vamos a trabajar, porque todavía no saben integrar, entonces, bueno, pues si saben, pues, todavía estamos ahí un poquito, estamos entrando a eso. Espacio vectorial Pn, a polinomio de n términos, aquí es polinomio, para no confundirse mucho, así le llama el libro, un momentito, polinomio n. Por ejemplo, el polinomio n, polinomio, no se confundan, fíjense, no es nada parecido a Rn. Rn es lo que son las matrices fila o las matrices columnas, ¿sí? Matriz fila o matriz columna, eso es Rn. Ya quedamos que pueden ser representados en forma espacial, ¿verdad? 3 dimensiones, 4 dimensiones, las dimensiones que sean. Pero el polinomio n, el polinomio de grado n, ahorita vamos a poner un ejemplo acá abajo, polinomio de grado n, son considerados espacios, ¿sí? Espacios reales, y dependiendo del grado. Ejemplos de polinomios n, por ejemplo, si yo tengo un polinomio de tipo, normalmente desde hasta 3 ya se le considera polinomio n, por ejemplo, 2x cuadrada más x más 3.
Eso es considerado un polinomio 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 términos. ¿Sí? No, perdón, polinomio de grado 2. Porque tiene la potencia es 2. Otro ejemplo, por ejemplo, polinomio 3 sería x cúbica más 2x cuadrada más 3x más 3. Por ejemplo, es un polinomio de grado 3. Eso también es considerado un espacio. Polinomio de grado 4. X cuarta más 2x cúbica menos x cuadrada más 3x menos 5. Un polinomio de grado 4 es considerado un espacio vectorial. Y así, hasta el infinito. Todos los polinomios son considerados espacios vectoriales. O son considerados vectores. Yo dije, ahí es donde ya me cambia el maestro el concepto. Oiga, maestro, es que vector era lo que veíamos en la física. No. Vector va a ser todo conjunto, como conjunto, que cumpla con las reglas de la suma y la multiplicación por una escalar. Entonces, ¿el 0 cumple con la suma y la multiplicación por una escalar? Sí. Entonces, por sí solo se le llama espacio 0 o espacio vectorial trivial. ¿Sí? Los polinomios de grado n, en especial los polinomios, tienen características de suma y multiplicación por una escalar. Entonces, son considerados espacios vectoriales reales. Observen, una estructura totalmente diferente, porque aquí son polinomios. Allá estamos hablando de matriz fila, acá estamos hablando de qué. Acá estamos hablando de matriz fila, o también podrían ser matrices de columnas, ¿sí o no? Como lo que vimos acá. ¿En qué dimensión estaba esta matriz, todas estas matrices columnas que trabajamos aquí? ¿En qué dimensiones estaban? Estas. 3. 3 dimensiones, pero son matrices columnas, ¿verdad? Sí. Aquí, cuando hablamos de otros espacios, ¿sí? Hablamos de que todo lo que cumpla, toda estructura matemática que cumpla con la regla de la suma y multiplicación por una escalar, suma y multiplicación por una escalar, es considerado espacio vectorial. El 0 por sí solo ya es un espacio. ¿Sí? El número 0 por sí solo cumple con todas las reglas, entonces es considerado espacio vectorial trivial, es un espacio vectorial. Un espacio vectorial de polinomios, un espacio, o sea, los polinomios son considerados vectores, ¿verdad? El conjunto que cumpla con las reglas de la suma y la multiplicación por una escalar son considerados vectores, polinomios de grado n. ¿Sí? También son espacios y también son considerados vectores. No se vayan a confundir que vector nada más es las estructuras que estamos viendo RN. Ese es un tipo de vector, de vectores en n dimensiones. Vectores en n dimensiones. ¿Sí? Pero el 0 también es considerado un espacio vectorial trivial, espacio vectorial nulo. ¿Sí? O los polinomios también son considerados espacios vectoriales. ¿Sí? Espacios vectoriales de grado n. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Ok, vamos a buscar algo más avanzado. Voy a buscar algo más avanzado. Miren. Las funciones. Vamos a ver. Hay unas funciones que son consideradas vectores. Funciones. Bueno, el polinomio de entrada ya es una función, ¿no? Pero, por ejemplo, dice los espacios vectoriales C01 y CAB, que sea un vector C0,1 en el conjunto de funciones continuas de valores definidos en un intervalo 0 a 1. Observen cómo las funciones tienen la propiedad de la suma y la multiplicación por una escalar, es decir, las funciones se pueden sumar y se pueden multiplicar por una escalar. Si nosotros verificamos todas estas leyes, cumplen con los axiomas. Entonces, claro, lo vamos a hacer, que es algo muy tedioso, ¿no? Entonces, las funciones, por ejemplo, en un intervalo definido, son considerados espacios vectoriales. ¿Sí? En un intervalo definido, principalmente en el intervalo 0,1, son considerados funciones que cumplen con todas las reglas de los espacios. Entonces, las funciones también pueden ser espacios, o pueden ser consideradas vectores. Ya estamos cambiando nuestra perspectiva de lo que es un espacio vectorial, chavos, o de lo que es un vector.
no solamente desde el punto de vista de la física. Sí, profe. ¿No? Muy bien. Fíjense bien, otro conjunto que puede ser considerado vectores, que ya está más a lo que nosotros ya nos estamos dedicando, ¿no? A las matrices. Vamos aumentando. Pero ya esto hace que se relacione, esta teoría matemática hace que se relacione. Por eso decía que la combinación lineal es un concepto súper importante, porque eso nos hace entrar al mundo del cálculo. ¿Sí? Miren, por ejemplo, un conjunto de matrices, ¿sí? Un conjunto de matrices de m por n, reales, componentes, ¿verdad? Cumple con la suma y la multiplicación por una escalar. Es decir, cualquier matriz de m por n puede ser un espacio vectorial. Es decir, las matrices también pueden ser vectores. O sea, todo tipo de matriz. De hecho, las matrices fila y columna ya son matrices, ¿no? Entonces consideradas vectores, pero no son una sola fila y una sola columna. Existen conjuntos de matrices que pueden ser considerados como conjuntos vectores, si es que cumplen con la regla de la suma y la multiplicación por una escalar. Sí, chavos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a buscar miren, este espacio es un espacio interesante. Un número de espacios de números complejos. Así como existen los números reales, ¿verdad? En Rn también existen los complejos en n. Entonces los números complejos, ¿se acuerdan cuáles son los números complejos? No. Chicos, ¿se acuerdan cuáles son los números complejos? No. Los que tienen una parte real y una imaginaria, ¿no? Ándale, esos. Bueno, los complejos en Cn dimensiones pueden ser considerados como espacios. ¿Sí? Todos los números complejos son considerados espacios vectoriales. Entonces ya vamos ampliando el concepto. Ya puede ser el cero, puede ser polinomios, pueden ser funciones, pueden ser matrices, pueden ser complejos, ¿sí? Números complejos, una estructura matemática diferente, números complejos, ¿sí? Y cumplen con la regla de la suma y la multiplicación por una escalar. Entonces también son considerados vectores. Sí, muchachos, dudas hasta ahí. Preguntas. Dudas. Y hay más, ¿eh? Ya no encontré más ejemplos, pero hay más conjuntos que son considerados vectores. Aquellos, por ejemplo, que tengan que ser sumados o multiplicados por una escalar, estructura, pueden ser considerados vectores. Un grupo de derivadas puede ser considerado vectores. Un grupo de integrales, ¿verdad?, definidas pueden ser considerados vectores. ¿Sí? Entonces, existen muchos espacios o subespacios que son considerados vectores porque cumplen con la ¿cómo se llama? Con la definición. Sí, muchachos. Sí. Por ejemplo, aquí encontré otro ejemplo, vamos a poner otro espacio. Eso, miren, un grupo de integrales definidas en 0 y 1, integrales definidas. Si pudiéramos mezclar el álgebra lineal con el cálculo, lo haríamos en este momento, pero ya habrá su tiempo para hacerlo. Dice, sea f una función que pertenece al intervalo 0, 1, entonces la integral de 0 a 1 f de x existe. Entonces h es un espacio, será f que pertenece a C01 y las integrales de 0 a 1 f de x igual con 0 son un espacio. ¿Sí? Un espacio propio de C01. Como así eran las funciones en C01, también las integrales de 0 a 1 son espacios. ¿Por qué? Porque cumplen con la definición que tenemos acá arriba de función. ¿Sí? Entonces, también puede ser considerado espacio. Muy bien. Entonces, en la próxima clase vamos a trabajar algunos conjuntos que sean manipulables hasta ahorita a donde están. Bueno, no nos metemos con las integrales, ni con los complejos, ni con otro tipo de estructuras, porque ciertamente requieren
manejo de las ecuaciones, ¿no? Pero a lo mejor si tocamos un polinomio que es muy fácil, o un grupo de matrices, que es lo que estamos trabajando nosotros para verificar que efectivamente se generan los espacios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chavos? Sí, profe. Muy bien, bueno, nos vemos en la siguiente clase, que tengan un excelente día, bye bye. Hasta luego, profe, igualmente. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego, profe. Bye bye.